En el Día del Señor siempre escuchamos y aprendemos la palabra de Dios. Antes que nada, para esto vamos a orar a Dios juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos muchísimas gracias. Nacimos como pecadores sin nada que ver con nuestra voluntad. Merecíamos ir al infierno, pero tú viniste a nosotros con tu santa palabra y nos salvaste por medio del Evangelio. En este lugar hay almas que aman tu palabra. Queremos aprender la verdad y tu amor, tu misericordia y tu santa voluntad a través de la palabra de Dios. Pero somos necios, somos débiles, no tenemos la sabiduría de entender tu palabra. Te pedimos que nos hagas entender tu voluntad que está escrita en la Biblia. Especialmente estamos viviendo en el último tiempo, entonces todavía alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Queremos que ellos aprendan tu palabra y reciban la salvación y lleven la vida cristiana con nosotros. Hoy también queremos aprender tu voluntad hacia nuestros hijos, nuestras hijas. También nosotros tenemos la responsabilidad hacia a ti y hacia nuestros hijos. Hoy, hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Hermanos, vamos a ver la Biblia, Job, capítulo 35. La Biblia Job. La Biblia Job 35, versículo 10, 11. La Biblia Job 35, 10 y 11. Hermanos, despacio, pensando en el significado de esta palabra, vamos a leer juntos. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi Hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a aves del cielo. Hermanos, hoy vamos a pensar en la educación para los hijos, conforme la palabra que está escrita en la Biblia. Lo que pasa es que este tema es muy importante, pero es muy difícil. Por eso vamos a meditar juntos acerca de la educación para nuestros hijos y nuestras hijas. Todos los padres que están aquí quieren que sus hijos
sean salvos y sean prosperados. Así que para esto los padres hacen todo lo posible y tratan de hacer la educación para los hijos. Pero ¿qué les parece? ¿La educación para los hijos es fácil o es difícil? Es tan difícil. Sinceramente, yo sé, muchos padres sufren por sus niños y sus niñas. Al ver la Biblia, segunda de Samuel, capítulo 18, había un hijo de David que se llamaba Absalón. Él era malo. Él se hizo mal. Él cometió mucho pecado. Incluso él se rebeló contra su padre. Él quería matar a su papá. Al fin, por el castigo, Absalón murió por castigo. Pero viendo la muerte de su hijo, David, desfalleció su corazón. David quería morir en lugar de él. Tal como dice esta palabra, hacia sus hijos, sus hijas. El corazón de los padres no puede explicar amor, misericordia, el corazón ansioso. Como esto, la educación para los hijos es muy importante, es muy difícil. Una tarea tan grande, pero una cuestión más difícil. Una cosa, por supuesto, que nuestros hijos, nuestras hijas, ellos también tienen mucha molestia, mucha preocupación, mucho padecimiento. Entonces, el día de hoy, todos nosotros vamos a pensar la educación. Como leímos, Dios nos enseña, Dios nos hace sabios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos quiere enseñar? Quiere hacer sabios. ¿Por qué? Porque todos los hombres tienen el destino eterno. Todos nosotros somos el ser eterno, el ser precioso. Esta palabra, para decirles de otra manera, todos los hombres tienen el destino eterno. Habrá el mundo eterno. Habrá cielo, habrá infierno. Entonces, Dios nos quiere enseñar la verdad, nuestro origen y nuestro destino, el significado de la muerte y el juicio después de la muerte y el perdón de pecado, la salvación a través del Evangelio.
y nos quiere enseñar el cielo y el infierno. Así que Dios nos quiere enseñar. Otra vez vamos a leer juntos. Y ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo. Dios es mi hacedor. Dios es mi creador. Pero Él nos enseña, nos hace sabios. Dios no enseña a las bestias, ni aves, ni animales. Solamente Dios nos enseña, nos hace sabios. ¿Por qué? Porque, como yo les dije, somos el ser eterno, el ser precioso. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 1:27, dice que Dios creó al hombre a su imagen. San Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios es eterno, el ser eterno. Nosotros también. Vamos a pensar, cada uno de nosotros, ¿cuál padre, cuál madre debe de ser? ¿Cuál madre, cuál padre debe de ser, quiere ser? Al ver la Biblia, Levítico capítulo 18, los cananeos mataron a sus hijos. Los cananeos, en realidad, en la historia de humanidad, los cananeos mataron a sus hijos. ¿Para qué? Para ofrecer a Moloch, un ídolo, demonios. Ellos eran padres malos. Al ver la Biblia, Salmos capítulo 17, los padres mundanos, ellos siempre quieren traspasar su material, su riqueza, su casa, su coche, su dinero a sus hijos. Pero sus niños no han aprendido la salvación. Sus niños no han aprendido el Evangelio. ¿Qué les parece? ¿Ellos son padres buenos? No es así. Todos nosotros tenemos que ser padres que ayudan para que nuestros hijos, nuestras hijas reciban la salvación, obtengan la vida eterna, tengan paz verdadera eternamente. Esto es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Algún día todos nosotros van a ser padre o madre. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad para con nuestros hijos e hijas. Vamos a ver la Biblia, Isaías, capítulo 54. Isaías 54, versículo 13. Isaías 54, versículo 13. Veamos juntos. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Dice, todos tus hijos serán
enseñados. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. La Biblia dice que Dios es la palabra. Dios es la palabra. Todos tus hijos serán enseñados por la palabra de Dios, por la palabra de verdad, por el Evangelio, por la verdad. De esta manera, y se multiplicará la paz de tus hijos, la paz eterna, la paz verdadera. Entonces todos nosotros, no solo nosotros, sino también nuestros hijos, hijas, ellos también tienen el destino eterno. Después de la muerte, después de terminar la historia de humanidad, va a iniciar, comenzar el mundo eterno. Después de la muerte, solo queda una cuestión. ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? No hay intermedio. Solo hay dos tipos del mundo eterno: el cielo y el infierno. Entonces, nuestros niños, nuestras niñas, ellos también tienen el destino eterno. En el resto de nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Así como dice esta palabra, nosotros tenemos que enseñar. Tenemos que hablar sobre la palabra de Dios. Para decirles de otra manera, la palabra de la vida eterna. De la vida eterna. Deuteronomio 6, de versículos 5 a 9. Despacio, vamos a leer juntos. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el versículo 5 dice, 5:6 dice así: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Qué les parece, hermanos? ¿De quién corazón se refiere? En el versículo 5, 6, tu corazón, tu alma, tus fuerzas, tu corazón. ¿De quién corazón se refiere? ¿De quién? ¿El corazón de los hijos? No es así. En el corazón de los padres. Por medio de esta palabra podemos darnos cuenta de una verdad: la responsabilidad de educación para los hijos es de los padres, especialmente el padre, después la madre. Primero el padre y la madre. Entonces los padres, ustedes y yo, primero tenemos que escuchar, aprender la palabra de la verdad. Y tenemos que darnos cuenta la voluntad de Dios. ¿Es todo? No es así. Después de esto, tenemos que
llevar la vida cotidiana, la vida cristiana, conforme a la palabra que está escrita en la Biblia. Quiere decir que la vida de los padres debe de ser un buen ejemplo delante de sus niños y sus niñas. Esto es la educación leal, buena educación. Por eso versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Quiere decir que la vida de los padres debe de ser buen ejemplo a los ojos de sus niños, de sus niñas. Si no es así, es muy difícil la educación para los hijos. ¿Qué creen que significa versículo 8 y 9? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué les parece? Versículo 9. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En el hogar, cuando deciden algo, ¿cómo tenemos que decidir? Sin falta, los padres deben de decidir una cosa de hogar conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Entonces, la base, el fundamento de decidir en la casa debe de ser la palabra que está escrita en la Biblia. Entonces, lo más importante es el corazón de los padres. La voluntad de los padres es más importante. Por eso nosotros, todos los padres, tienen que tener el corazón como el de Josué. Vamos a ver la Biblia, Josué capítulo 24. Josué 24. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Y 15. Se los leo. Versículo 14. Ahora, pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Versículo 15, leamos juntos. Y si mal os parece servir a Jehová, escogios hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviréis a Jehová. En el versículo 15, última parte dice, pero yo
y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En esta palabra, mi casa, ¿a qué se refiere? ¿A quién se refiere? Mi casa significa mi esposa y mis hijos y mis hijas. Yo y mi familia serviremos a Jehová. Esto es la voluntad, la decisión de padre de una casa. Entonces, el papel de los padres, especialmente el padre, es muy importante. Su palabra, su acción, su obra tienen influencia a sus hijos o no. ¿Cómo no? Tienen mucha influencia. La palabra de los padres, la obra, la acción de los padres. Comportamiento de los padres tienen influencia, mucha influencia a nuestros niños, nuestras niñas. Entonces los padres siempre tienen que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Toda su vida tiene influencia a sus niños, a sus niñas. Por eso la Biblia, Deuteronomio, capítulo 8, capítulo 5, vamos a ver. Deuteronomio, capítulo 5. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 8 a 10. Yo les voy a leer algunos versículos de versículo 8 a 10. Ustedes pueden leer esta misma palabra con sus ojos, pensando en el significado. Se los leo de versículo 8. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, ¿qué les parece acerca de esta palabra? ¿Qué creen que significa esta palabra? En el versículo 9, media parte dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera a cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares. ¿Qué creen que significa esta palabra? Significa que los padres recibieron la salvación por el Evangelio. Si es así, sus hijos automáticamente van a recibir la salvación. Al contrario,
si no recibieron la salvación, sus padres, automáticamente sus niños, sus niñas, no van a recibir la salvación. ¿Qué les parece? ¿Esta palabra tiene significado esto? Aquí marquen, por favor. Vamos a ver capítulo 24. Capítulo 24. Versículo 16. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16. Veamos juntos. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Pero vamos a volver la Biblia, Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, media parte dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares. ¿Qué creen que significa esta palabra? Esta palabra se refiere que la obra de los padres tiene mucha influencia a sus niños. Por eso, si los padres hacen mal o hablan mal, sus niños, sus niñas, automáticamente, instintivamente aprenden estas cosas malas. Entonces, durante mucho tiempo, ellos llegan a tener la influencia por sus padres, Entonces, esta palabra, al ver en aspecto carnal, esta palabra se aplica esto. ¿Sí me explicó? Sí, hermano. Esta palabra nos enseña que toda la obra, toda la palabra de los padres tienen influencia a sus niños. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener con mucho cuidado, delante de nuestros hijos, nuestras hijas. Hay que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Vamos a pensar. Si nuestros hijos están enfermos, nuestro corazón sufre. ¿Sí, verdad? Sí. Pero si nuestros hijos mueren delante de nosotros, nuestro corazón, ¿cómo estaría? Además, si nuestros hijos van al infierno, el corazón de los padres
¿cómo estaría? ¿Cómo se siente? No puede imaginar, no puede aguantar, no puede aguantar. Si nuestros hijos, si nuestras hijas, si ellos rechazan la palabra de Dios, si ellos no quieren escuchar, aprender la palabra de Dios, el Evangelio, la palabra de la vida eterna, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Su alma se pierde. No solo esto. Ellos no pueden tener la paz verdadera, ni felicidad, ni alegría espiritual, ni gozo. Su vida fracasa. Así que la Biblia, Jeremías capítulo 13, 9 y 10, dice así. Leamos juntos. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Toda la palabra de Dios es verdad, es leal. Dios hace que su palabra sea cumplida sin falta. Toda la palabra que está escrita en la Biblia es la verdad. Esta palabra también. Versículo 10 dice, este pueblo malo, ¿por qué ellos eran pueblo malo? ¿Por qué ellos llegaron a ser soberbio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no querían escuchar ni aprender la palabra de Dios. Nuestros niños, nuestras niñas también. Si ellos rechazan la palabra de Dios, ni modo. Ellos tienen que vivir conforme a su propia avaricia. Ni modo. Ellos deben de vivir, llevar su vida con su propio pensamiento, con su propia sabiduría. La manera del mundo. Ni modo. Si ellos rechazan, ni escuchan, no escuchan la palabra de Dios, ellos deben de vivir conforme a su propia codicia, avaricia. Ellos sin falta van a seguir a los otros dioses. Por eso los que viven conforme a su propia avaricia, ellos son idólatras. Vamos a ver la Biblia, Colosenses capítulo 3. Colosenses. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 5. Colosenses 3, versículo 5. Leamos juntos. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y
avaricias, que es idolatría. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si nuestros hijos no escuchan la palabra, ni aprender la verdad, ni recibir la salvación, ni modo. Ellos sin falta viven conforme a su propia avaricia. Es idolatría. Idolatría. En este versículo dice así: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Esto es hoyos. Hoyos. ¿Qué diablo hizo? El diablo, los demonios, hicieron muchos hoyos para que nuestros hijos, nuestras hijas se caigan. Hay muchos hoyos en este mundo. Los padres, ¿qué deben hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Hasta la muerte, siguen ellos no aprendiendo la palabra, ellos ni modo van a perecer, van a perecer su alma. La destrucción de alma significa la destrucción eterna. La destrucción eterna. Así como nuestra alma es más importante, el alma de nuestros hijos, el alma de nuestras hijas, es más importante. Hay que ayudar, hay que guardarla. Leamos juntos. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Lo que pasa es que esta palabra es la de apóstol Pedro. Testificando a Jesús, apóstol Pedro dice así: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. En esta palabra, profeta, ¿a quién se refiere? ¿Qué les parece? ¿A quién se refiere? Jesús. Profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. En esta palabra, en el versículo 23, será desarraigada significa será destruida. Será destruida. Para decirles exactamente, significa el infierno. El infierno. Hay que enseñar la palabra a nuestros hijos. Esto es la responsabilidad de los padres. Esto es una gran cuestión, una tarea tan grande hacia los padres. Como yo les dije,
Si los hijos están enfermos, el corazón de sus padres, sí, sufre. Pero sus niños mueren. Además, van al infierno. El corazón de los padres a lo mejor será destruido. Será destruido. Por eso vamos a pensar, para con niños, para con niñas, primeramente, los padres, ¿de qué tenemos que enseñar? ¿De qué tenemos que educar? Dios nos creó. En la casa, los padres dan a luz a sus hijos. Entonces, entre Dios y nosotros, entre los padres y los hijos, hay relación de arriba y de abajo. Por eso los padres, todos modos, tienen que enseñar a sus hijos sobre la obediencia. ¿Por qué? Porque hay relación de arriba y de abajo. Por eso. La Biblia Deuteronomio, leamos juntos. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis, a él seguiréis. Hermanos, esta palabra, si resumen esta palabra, es la obediencia. Es la obediencia. Quiere decir que nuestros niños, nuestras niñas, tienen que aprender la manera de obedecer. Primero, los padres que se ven. Después, a Dios que no se ven. Si es así, ¿en dónde nuestros hijos aprenden la manera de obedecer? ¿En la escuela? ¿En la iglesia? Sí. Puede aprender en la escuela, en la iglesia. Ellos pueden aprender acerca de la manera de obedecer. Pero, primero, ellos aprenden la obediencia en su casa. En la casa. En la casa, los niños, las niñas pueden y deben aprender la manera de obedecer. Entonces, la Biblia ahora nos enseña que todos los padres son maestros. Maestros. Vamos a ver la Biblia, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, de versículo 1 a 4. Efesios 6, de versículo 1 a 4. Despacio, vamos a leer juntos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esta palabra es la verdad y promesa y la manera de recibir las bendiciones y la enseñanza de Dios. No solo para los hijos, sino también para los padres. Vamos a pensar, hermanos. En la casa hay padres, hay hijos, hijas. Los hijos, ellos obedecen a sus padres automáticamente. Se ven ángeles. Cuando nazcan, se ven ángeles. Pero conforme pasando el tiempo, automáticamente sus niños, sus niñas, obedecen, respetan a ustedes, a sus padres. Ellos son descendientes de Adán. Desde el nacimiento, ellos son pecadores, sin nada que ver con su voluntad. En su corazón hay muchas cosas malas. Y ellos también tienen el corazón sucio, malo, perverso y corrupto. Ellos no tienen la capacidad de obedecer, de respetar a sus padres automáticamente. Para decirles de otra manera, los padres tienen que enseñar para que sus hijos obedezcan a ellos. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué los padres enseñan a sus hijos sobre la obediencia? ¿Con qué? Versículo 4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Con disciplina, con amonestación. A través de esta palabra podemos darnos cuenta una verdad. Solo con palabra, nuestros hijos, nuestras hijas, no pueden tener el corazón obediente. Necesita disciplina, amonestación y castigo. Es la palabra de Dios. Nunca puede tener el corazón de obediencia automáticamente. Entonces, primeramente, nosotros es necesario que conozcamos, entendamos sobre el significado de disciplina y amonestación. ¿Qué creen que es el significado de disciplina, amonestación bíblicamente? Para decirles bíblicamente sobre disciplina, castigo y amonestación, significa así. Vamos a ver la Biblia, Proverbios capítulo 29.
Proverbios 29. Proverbios, capítulo 29, versículo 15. Proverbios, capítulo 29, versículo 15. Leamos juntos. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Versículo 17 también leamos juntos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. En el versículo 15 dice así: necesita la vara y la corrección. Necesita la vara y la corrección. La vara, la corrección se necesitan para enseñar a nuestros hijos, nuestras hijas, para que ellos aprendan la obediencia. Sin falta en su vida, necesita la vara y la corrección de los padres. Pero algunos padres, algunas madres, a ellos es muy difícil la vara, la corrección. Ellos no quieren poner en sus manos la vara. No quieren corregir a sus niños. ¿Por qué? La Biblia no dice así. La vara y la corrección pueden dar la sabiduría de obedecer a sus padres, a obedecer a la palabra de Dios. No solo esto, capítulo 23, capítulo 23, capítulo 23, 13 y 14. 13 y 14. Leamos juntos. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En esta palabra Seol, ¿a dónde se refiere? Al infierno. Al infierno. Hermanos, vamos a pensar profundamente, ¿por qué Dios nos dice así? ¿Por qué la Biblia dice, necesita la vara, la corrección, el castigo? ¿Por qué? Nos enseña así. ¿Por qué? Todos los hombres son pecadores desde nacimiento. Todos los hombres tienen naturaleza pecaminosa, naturaleza mala. Nuestros hijos, nuestras hijas tienen naturaleza mala. Hay que sujetar. Hay que vencer la naturaleza mala que nuestros hijos tienen. Por eso es muy importante, algunos padres quieren castigar
a sus hijos. ¿Quiénes son? Jóvenes. Son adolescentes. ¿Puede cambiar la vida de ellos? Hay tiempo adecuado. Hay tiempo adecuado. Para con jóvenes, para con adolescentes, la vara, el castigo, la corrección no sirve de nada. Cuando sea juventud, cuando sea adolescencia, la vara, el castigo, no deben de hacer así. Al contrario, ellos se rebelan contra sus padres. ¿Ustedes pueden vencer a ellos, la fuerza de sus niños? Solo cuando sean niñas. Cuando sus hijos están pequeños, pueden hacer la educación. Menos de 12 hijos, 12 años, menos de 12 años. Hacia los jóvenes, adolescentes, no sirve nada. Cuando sea juventud y adolescencia, sin falta los padres tienen que tener comunión con la palabra de Dios para pedir entendimiento. Por eso hay tiempo adecuado. Sin falta, los padres tienen que enseñar, educar a sus niños cuando ellos están pequeños. Especialmente la vara, la corrección, el castigo. Son muy importantes, pero no sirve nada para los adolescentes ni jóvenes, sino para los niños. Veamos juntos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lamentablemente, hacia jóvenes, adolescentes, la vara, la corrección, disciplina, no sirve nada. Más bien, ellos se rebelan contra sus padres. Una cosa, hermanos, no es demasiado repetir la importancia, la educación para los hijos. Pero la Biblia dice, Dios nos enseña que los padres deben enseñar, educar a sus hijos cuando ellos están pequeños. ¿Por qué? Sin falta, la educación para los hijos se aplica a los niños cuando sean niñas. Los científicos dicen que Leonora, ¿saben? Leonora, célula de cabeza, cerebro, célula de cerebro, Leonora. En caso de ella, 6 meses después de nacer, se aumenta doble. Y cuando llegue 3 años, se cumple 70% u 80% de adulto. Entonces, desde niñez,
los hijos, las hijas deben de aprender por medio de sus padres. Por eso ellos pueden preparar la salvación a través de la educación de la Biblia. Vamos a ver la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo 3, 15. Veamos juntos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es Cristo, que es en Cristo. Desde la niñez. No dice desde la adolescencia ni juventud, desde la niñez. Desde la niñez, aprendiendo la Biblia, que es la palabra de Dios, sin falta ellos deben de aprender la obediencia. Es la obediencia. Si los niños aprenden la Biblia, ellos siguen aprendiendo acerca de la obediencia delante de Dios. Y escuchando esta palabra, ellos pueden obedecer a sus padres que se ven. ¿De qué manera recibir la salvación? ¿De qué manera puede recibir la salvación? A través de obedecer el Evangelio puede recibir la salvación. ¿No es así? La Biblia dice, vamos a ver la Biblia, Hebreos capítulo 3. Hebreos 3. Hebreos capítulo 3, versículo 18. Hebreos capítulo 3, Hebreos 3, versículo 18. Leamos juntos. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, o sea, el evangelio, no entraron por causa de desobediencia. Versículo 11. Leamos juntos. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué Dios nos sigue diciendo, los padres tienen que enseñar la obediencia a sus hijos? ¿Por qué? Porque más adelante hay cuestión de recibir la salvación. Entonces, en su casa hay que enseñar
hay que educar sobre la obediencia. La obediencia tiene que ver con la salvación. Entonces, que enseñen la obediencia a sus hijos es la buena educación, la buena enseñanza. También esto es la responsabilidad de los padres. Los padres tienen que hacer que sus niños, sus niñas, reciban la salvación, lleven bien la vida cristiana y tengan la paz y tengan el valor correcto. Esto es la responsabilidad de los padres. La Biblia dice, los hijos son herencia de padres. No dice así. Los hijos son herencia de Dios. Ellos no son de nosotros, sino de Dios. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer que ellos reciban la salvación, obtengan la vida eterna y tenemos que volver a ellos. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque ellos son herencia de Dios. Veamos juntos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. El que va a ir al cielo, soy yo. El que va al infierno, soy yo. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Sobre todo, hay que pensar nuestros niños, nuestras niñas, ellos también tienen el destino eterno. Ellos también tienen el Espíritu que es la imagen de Dios. Por eso, sobre todo, los padres tienen que hacer que sus niños tengan el amor del Señor. Tengan el amor del Señor. Sinceramente, como yo les dije, en este mundo, Satanás, los demonios, hicieron muchos hoyos. Todos los hombres, no solo los incrédulos, sino también los cristianos salvos también, ellos en su corazón, una parte tiene el corazón que ama al mundo. ¿No es así? Todos los hombres tienen el corazón que ama al mundo. Por eso, nosotros, nuestros hijos, tengamos que tener el amor del Señor. La tentación de Satanás, el amor del mundo es grande, pero el amor del Señor es más grande que el de Satanás, el del mundo, el de las cosas mundanas, las materiales. Por eso, con amor del Señor, nuestros hijos pueden vencer
la tentación de Satanás. Pueden vencer solo por medio de el amor de nuestro Señor Jesucristo. Solo una cosa. Con el amor del Señor. Porque Él murió por mí. Por sus niños, sus niñas. Ese amor, con ese amor, puede vencer a Satanás. Romanos 8. Romanos 8. 37. Romanos 8, versículo 37. Leamos juntos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros también. Nuestros hijos también. Con el amor de la salvación. Con el amor del Señor. Con el amor de la cruz. Pueden vencer. A Satanás. Vamos a pensar, nuestros hijos, nuestras hijas, ¿cuál personalidad deben de tener? ¿Cuál personalidad? ¿Cuál carácter ellos tienen que preparar? Es diferente. El hijo, la hija es diferente. En caso de hijo, la Biblia dice que los hijos tienen que tener el corazón generoso. Miren, hermanos, oigan, por favor. De entre sus hijos, si ustedes tienen hijos, tienen hijas, hay que educar conforme a la voluntad de Dios. En caso de los hijos, ellos tienen que tener el corazón generoso, como el árbol grande. Los hombres, cuando ellos estén cansados, ellos pueden descansar, reposar debajo de árbol grande, por sombra. Como esto, los hijos tienen que tener el corazón generoso. ¿Para qué? Para que otras personas puedan acercarse a Él. Los varones, los hijos, los hombres tienen mucha oportunidad de ver a muchos hombres, muchas personas. Por eso tiene que tener el corazón generoso. El corazón generoso. Como el árbol grande. En caso de las hijas, es diferente. Sería bueno que ellas tienen el corazón obediente. El corazón obediente. Ellas deben aprender el corazón, el carácter silencioso. Sería bueno que las mujeres no se ven. Así que la Biblia dice así, leamos juntos, sean nuestros hijos como plantas
crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. En esta palabra dice así: nuestros hijos sean como plantas crecidas. Nuestras hijas como esquinas labradas. El árbol crece para arriba, para el cielo. Pasando tiempo, cuando crezca muy grande, los hombres pueden descansar debajo de árbol grande. Los hijos deben de ser como plantas crecidas. Ellos, sin falta, más adelante, ellos deben de ver muchas personas, muchos hombres. Un hombre cuidadoso, un hombre estricto, muy diferente del tipo de los hombres. Pero los hijos tienen que ver, platicar y tener comunión con ellos. Por eso, el hijo debe de tener el corazón generoso. Es importante. Pero las hijas como esquinas labradas. Esquinas labradas no se ven a los ojos, no se ven. Pero muy importante para sostener el edificio. Es muy importante. En la iglesia, las hermanas, ellos tienen mucho trabajo. Pero ellas deben de tener el corazón obediente. Esto es el mandato de Dios. Es el mandato de Dios. Por eso ellos no deben de tener el carácter ruidoso. Es peligroso. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Primera de Corintios 14, versículo 34. Leamos juntos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Nuestras hijas deben de crecer como esto, deben de ser así. Primera de Timoteo, capítulo 2, vamos a ver. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Primera de Timoteo 2, versículo 11. Once, 12, leamos juntos. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 2 veces dice en silencio, para con las mujeres. La mujer aprenda en silencio con toda
sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Por eso tengo un favor, hermanos. Sin falta nosotros, los padres, tienen que hacer que nuestros hijos, nuestras hijas reciban la salvación, obtengan la vida eterna, tengan la paz eterna. Y también tenemos que hacer que ellos tengan el carácter. En caso del hijo, ellos tienen que tener el corazón generoso. La hija, ellas tienen que tener el corazón silencioso. Silencioso. Con esto, Dios hace la buena obra, no solo en su casa, sino también en la iglesia. Pero, por último, una cosa, hermanos. Algunos hermanos, algún padre, un padre, una madre, a veces ellos dicen así: yo abandono mi hijo, yo abandoné mi hija. No diga así. ¿Ustedes son Dios? Si Dios hace cambiar a sus hijos pueden cambiar o no. Sí, pueden cambiar. ¿Qué necesita? La oración. La oración de sus padres. Es muy importante de cambiar nuestros niños, nuestras niñas. Es obligatorio de orar por sus niños, por sus niñas. Así que Lamentaciones dice así, leamos juntos: levántate, da voces en la noche, al comenzar las peleas. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre de las entradas de todas las calles. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos. Es la imagen, la forma de orar a Dios con todo su corazón. A Él implorando la vida de tus pequeñitos, tus hijas, hijos. Por eso, hasta el fin, todos los padres deben de orar por sus niños, por sus niñas. ¿Escucha esa oración? Dios siempre escucha la oración ansiosa, la oración humilde. Siempre Dios escucha, especialmente la oración de madre. La oración de madre. Hoy aprendimos sobre la educación para los hijos. Pero si hay cosa muy importante, muy difícil, es ella, la educación para los hijos. Pero a través de la palabra que está escrita en la Biblia, vamos a educar y enseñar nuestros hijos a hijas para que
reciban la salvación, para que tengan el corazón generoso y obediente. Hoy hasta aquí y vamos a orar a Dios. Dios Padre misericordioso, te damos muchísimas gracias por habernos salvado y permitido de permanecer en tu iglesia. Muchas gracias porque recibimos la salvación en tu amor, en tu gracia. Hoy aprendimos acerca de educación para los hijos, nuestros hijos, nuestras hijas. Te encomendamos en todas almas de ellos, especialmente en este mundo. Estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Por eso en este mundo hay mucha tentación de Satanás. Nosotros queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, vayan al cielo con nosotros. Te pedimos para que todos nuestros hijos, hijas, sigan a ti conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muchas gracias.